Y dice así, segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 1 y 2. Dice así: de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Hasta acá estos dos versículos. Primeramente quería comentarte quién era el rey Joás, ¿no? Acá la palabra nos relata que era un niño de 7 años y cuando comenzó a reinar, ¿no? En la antigüedad se tenía por costumbre que tengan un mentor, por ejemplo en este caso fue Joiada, pero que era el sacerdote, Joiada era el sacerdote. Era su tío también porque bueno, había ahí un parentesco. Pero quería comentarte qué había pasado antes, por qué él entró a reinar con 7 años. Vemos que en el capítulo 22, en el capítulo 23, nos relatan la historia de Ocosías, que fue el padre de Joás. Y Ocosías fue una persona que no hizo lo recto delante de los ojos de Dios y su madre, que vendría a ser la abuela de Joás, se llamaba Atalía. Y si vamos al capítulo 22, yo lo resumí un poco para no estar leyendo todos los versículos uno atrás del otro, dice que Ocosías se dejaba influenciar por su madre, que lo incitaba a hacer lo malo, o sea, que él se maneje impíamente, a que busquen a otros dioses que no sea Jehová, que levanten estatuas, que se hagan ídolos, constantemente lo incitaba a esas cosas. Después, en un momento muere Ocosías, también en una situación bastante compleja, y entonces Atalía, ¿qué hizo? Dice que ella era una mujer mala, vamos a ponerle así, una mujer mala, y cuando vio que su hijo era muerto, dice que se apresuró y fue a la casa real y mandó a matar a toda la descendencia de Ocosías, de su propio hijo. O sea, ¿quién mandó a matar? Mandó a matar a sus propios nietos. ¿Para qué? Para quedarse con el reinado. Se ve que esta abuelita tenía una ambición de poder, pero tremenda, porque fue muy tremendo lo que hizo esta mujer, ¿no? Quizás hoy pensaba en esto, digamos, quizás es la raíz fue una de las primeras feministas, porque dice la Biblia que usurpó el trono, ocupó el lugar, quiso ocupar el lugar que le pertenecía a los reyes. Pero fue algo muy tremendo. Y bueno, entre medio de esa matanza, Josabet, que era su tía, que la tía de Joás, del rey Joás, Joás era un bebé, tenía una nodriza que lo cuidaba, y dice que Josabet, cuando vio que Atalía mandó a matar a toda la descendencia real, mientras estaban matando a todos, dice que lo agarró a Joás y a su nodriza y lo escondieron para que Atalía no lo mate. Porque estaban matando a todos, esa era la costumbre, ¿no? Raer toda la descendencia para que el que tomaba el trono se apodere y no haya nadie que en algún momento lo pueda reclamar. Pero acá vemos un milagro tremendo de Dios sobre la vida de Joás, siendo él un bebé, un niño recién nacido. Dice que Josabet lo escondió y junto con el sacerdote Joiada lo criaron en el templo de Dios durante 6 años, ¿no? Eso relata el capítulo 22 y 23. Dice que, bueno, después al 7º año, cuando él tenía 7 años, dice que Joiada tomó como valor, arregló, se puso de acuerdo con los generales del ejército y decidieron presentarlo al rey, o sea, hacer saber que había una descendencia real y que existía un rey, y lo coronaron dentro del templo. Dice que el pueblo se regocijó y ahí muere Atalía, esta abuela malvada. Yo me ponía a pensar, digo, qué abuelita que tenía Joás, ¿no? Tremendo. Entonces dice, bueno, y ahí llegamos a donde estábamos compartiendo, que es el capítulo 24, versículo 1 y versículo 2, dice que
Joás empezó a reinar solamente con 7 años. Obviamente tenía a su mentor, que era Joiada, el que había hecho todo por él, el que se había preocupado, el que había guardado el celo por la casa de Dios, por la descendencia real. Hizo todo para que el linaje de Jesús pueda seguir, ¿no? Porque también acá hay algo profético muy tremendo. Pero vemos que él empezó a reinar con 7 años, y acá en el versículo 2, algo que a mí me llamó mucho la atención es que dice que él hizo lo recto durante todos los días del sacerdote Joiada. Vemos que en otros casos de otros reyes no hace esa aclaración de que hizo lo recto durante el tiempo de fulano de tal o mengano de tal, sino que este es un caso bastante particular, el de Joás, que estuvo siempre con el sacerdote Joiada, ¿no? Y dice que hicieron muy buenas cosas. Imagínense que venían también de un tiempo donde habían dejado de servir a Dios, donde estaba lleno el pueblo de ídolos, donde hubo toda una mala administración, un mal reinado. Esos 6 años de Atalía me imagino que habrán sido un desastre, porque imagínense que no amaba ni siquiera a sus propios familiares. Imagínense cómo estaría el pueblo. Por eso cuando le dieron muerte a Atalía, dice que el pueblo se regocijó grandemente. Y bueno, y vino un tiempo también nuevo para el pueblo de Dios. Dice que entre el rey y Joiada restauraron la casa de Dios, que estaba abandonada, pagaron, juntaron dinero, la repararon, restablecieron el culto a Dios y empezó a funcionar, y Israel, el pueblo de Dios, empezó a ser bendecido. Empezaron otra vez a rendirle culto al Dios verdadero. Pero fíjate que acá después pasó algo, porque dice que durante todo el tiempo del sacerdote Joiada él hizo lo recto. Llegó un momento que, bueno, el sacerdote se hizo viejo, ya era un hombre grande, vivió por la gracia de Dios hasta los 130 años, vivió hasta los 130 años, y bueno, y le tocó partir con el Señor. Y ahí fue donde Joás quedó solo. O sea, empezó a reinar, digamos, ese mentor que durante toda su vida había estado al lado de él, le tocó el momento de dejarlo. Y fíjate que más adelante, unos versículos más adelante, nos cuenta acá en el capítulo 24 todas las cosas que hicieron, o sea, todas las reformas que hicieron, cómo restablecieron el culto a Dios. Pero en el versículo 17 nos aclara ahí que fue la muerte de Joiada, envejeció, y dice que cuando murió Joiada, el rey quedó ahí, y dice que vinieron los principales de Israel, los principales de Judá, los príncipes, los jefes de familia, la gente pudiente, la gente de autoridad, y dice que le rindieron un homenaje y le rindieron su lealtad. Y dice que Joás los escuchó y empezaron a aconsejarlo, y ahí empezó también otra vez la decadencia de este reinado, porque al escuchar él a estos reyes que se ve que estaban acostumbrados ya a la idolatría, se habían acostumbrado a rendirle culto a otros dioses, quizás también por conveniencia, alguna conveniencia económica también quizá habría ahí de por medio, lo influenciaron nuevamente para que él se vuelva a los ídolos. Y acá hay algo muy tremendo, porque a mí me llamaba muchísimo la atención esto, porque ¿qué pasó con este rey? ¿Qué le pasó a Joás, a este niño milagroso que había sido salvado de las manos, de las garras demoníacas de su abuela asesina, que fue criado en el templo, en la casa de Dios, que quizá había participado de todas las cosas que hacían ahí adentro? O sea, tenía su mentor, Joiada, un buen hombre que le enseñó a hacer las cosas para Dios. ¿Qué le pasó? A mí me llamaba mucho la atención, porque ¿qué le pasó para que él se deje de influenciar de esta manera y que venga otra vez un mal tiempo para el pueblo de Dios? Fíjate que fue tan malo lo que pasó
o sea, cómo se empezaron a desviar del culto a Jehová, de la voluntad de Dios, que Dios le envió profetas, dice más adelante, le envió profetas para que lo amonestasen, para que les digan que estaban errados, y entre uno de esos profetas era Zacarías, que vendría a ser su primo, que era el hijo del sacerdote Joiada. Y dice que él agarró, y como no le gustó lo que el profeta Zacarías le dijo, lo mandó a apedrear, y dice que lo apedrearon ahí en el patio del templo. ¡Qué tremendo! Se desvió, pero totalmente hasta llegar a matar al hijo del hombre que lo había ayudado tanto. ¿Qué le pasó? Esa es la pregunta. ¿Qué le pasó a Joás? ¿Qué problema tenía? Y yo de acá saqué dos pensamientos, ¿no? Porque la Biblia nos aclara bien que durante el periodo que Joiada fue su mentor, él hacía las cosas bien. Se ve que siempre anduvo con Joiada y Joiada le decía lo que tenía que hacer, lo ayudaba, estaba ahí para ayudarlo como un mentor. Uno de los problemas podríamos decir que podría estar en la vida de Joiada o en la vida de él, ¿no? Habría que ver dónde estaba el problema, dónde radica el problema, si fue Joiada o realmente fue problema de Joás. En el sentido, ¿por qué digo de Joiada? Joiada quizá habrá sido un buen líder para él, fue una persona que se ocupó de él, fue una persona que era muy autoritario quizás y le solucionaba todos los problemas, y y Joás se convirtió en una persona insegura que no sabía qué hacer, que no sabía para dónde tirar. O quizá la responsabilidad estaba en la vida de Joás, que durante el periodo que Dios le dio para tener un mentor sobre él, una persona que le iba a enseñar a caminar delante de Dios, él quizá no aprovechó bien ese tiempo, quizá no se preocupó en crecer, en aprender, en tomar buenas decisiones, en desarrollar ese carácter que él necesitaba tener para poder ser rey, para no ser influenciado por cualquier mentira o por cualquier idolatría o por cualquier consejo que no fuera de Dios. Y fíjate que esto pasa a veces, incluso estas dos puntas que estamos tocando en este momento de un mal liderazgo o del discípulo o de la persona que está siendo enseñada que no aprende, suele pasar. Yo recuerdo en otros tiempos, por ahí a nosotros, nuestro pastor nos tenía a las corridas y nos decía hacer esto, hacer aquello, hacer esto, hacer lo otro, muchas veces, ¿no? Y a veces era como que uno, de tanto que a veces nos retaban o nos llamaban la atención, estaba como medio como que no sabía bien qué hacer, ¿no? Y pensaba, ¿no?, que a veces ese tipo de liderazgo, que es muy autoritario, a veces genera mucha inseguridad, ¿no?, en las personas que están siendo lideradas por eso, ¿no? Inseguridad y muchas cosas más, ¿no? Pero una de las cosas que por ahí genera es eso, ¿no? Una inseguridad como de no saber bien qué decidir. Bueno, en todos los ambientes pasa, porque a mí me pasa también, yo tengo 2 hijos y cuando les tengo que enseñar algo, a veces como padre, a veces me cuesta también enseñarles y a veces uno reta de más, o a veces tenemos que darle el lugar a nuestros hijos también para que se equivoquen, pero a veces nos metemos nosotros en medio y le decimos, no, deja que lo hago yo. La otra vez, por ejemplo, mi hija se llama Eunice, y le estaba enseñando a hacer una comida, no me acuerdo qué comida era, y no podía esperar los tiempos, parecía yo, en el tiempo que ella hacía las cosas, y en un momento estaba viendo que por ahí estaba por salir mal, entonces le digo, no, déjame que lo hago yo, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y lo terminé haciendo yo, mal, porque bueno, hay que dejar que tengan los tiempos, ¿no? Y que se puedan equivocar, y bueno, uno ahí tiene que saber ser padre, ser mentor, ser la persona que cuida, que ayuda, y darle ese espacio y ayudarlo, ¿no?, en esos errores. Y también pensaba en Joás, que por ahí pasa también a veces que uno se relaja cuando tiene una persona que sabe que está bien con Dios arriba de uno, un mentor, que siempre va a estar para solucionar los problemas. Yo por ahí me podría imaginar a Joás
por ahí tranquilo, haciendo algunas que otras cosas, pero él sabía por ahí que en algún momento donde se ponían complicadas las cosas, por ahí iba a estar Joiada para salvarle las papas calientes, ¿no? Como se dice acá en Argentina, ¿no? Para venir y solucionar los problemas, ¿no? Como si él se mandaba una macana, él sabía que estaba Joiada, ahí su mentor, este hombre que lo había cuidado toda la vida, el que tenía la autoridad, el que lo había coronado como rey, el que lo había ayudado, el que buscaba a Dios, el que era el referente. Él sabía que iba a estar así. Y a veces sucede eso, ¿no? Que uno se relaja porque sabe que hay otras personas que nos van a ayudar o nos van a estar ahí para solucionarnos los problemas, los pastores. Acá está nuestro pastor, el pastor Fede, que yo me acuerdo cuando llegué a la iglesia cuánto me ayudó, estaba conmigo en todos lados y a mí me sorprendía que un pastor esté así con una persona, ¿no? Ocupándose hasta de cosas muy sencillas, porque yo venía acostumbrado a otro tipo de mentorado, a otro tipo de liderazgo, ¿no? Que ya varias veces repetimos que nos hizo tan mal, ¿no? Que nos dejó con tantas falencias, con tantos vacíos, con tantas cosas que no hemos aprendido bien y con tantas otras cosas que después estando acá, por ejemplo, a mí me pasó de estar acá en casa de Dios y que tener que desaprenderlas y aprender otra vez cosas nuevas. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me sorprendió cuando llegué acá era de que el pastor una vez explicaba de lo que era reprender a Satanás, ¿no? Y me acuerdo que una vez nos enseñaba que decía que a veces uno está reprendiendo a Satanás acá en Domínico, en Avellaneda, en Florencio Varela, en otras iglesias también, en Lanús también, en parte en otras provincias también, no están reprendiendo a Satanás en todos lados. Y Satanás no tiene los atributos que tiene Dios. Un atributo que tiene Dios es poder estar en todos lados, estar con su presencia en todo lugar. Y a veces cuando uno hace ese tipo de cosas es como que realmente al diablo le pone un atributo que no le pertenece, porque el diablo no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Únicamente es un atributo de Dios eso. Y fíjate que muchas veces pasó eso. El otro día nos reíamos porque una vez pasó una situación así, que iban en un auto unos hermanos, iba un pastor también ahí, y el auto se rompió y el problema era el radiador, y el pastor salió, ¿no? y reprendía el radiador y decía, Satanás, estabas ahí en el radiador. Y nos reíamos porque decíamos, Satanás podría estar en cualquier lugar haciendo otra maldad mucho más importante que estar rompiendo un radiador de un Renault 12 a 4 pelagatos que íbamos ahí. Pero tremendo. Pero volviendo a lo que estábamos hablando recién, qué importante es saber que Dios pone personas sobre nosotros para que seamos ayudados en nuestro caminar con Él, ¿no? En nuestro caminar cristiano. Así se llama el programa, Caminando con Él. Y sabemos que tenemos un caminar sobre esta tierra, que somos peregrinos. Jesús nos va llevando de la mano, está el Espíritu Santo para ayudarnos, para hacernos recordar la verdad, para instruirnos también, pero Dios también pone personas porque necesitamos esa parte humana, necesitamos la enseñanza de parte de Dios, necesitamos muchas cosas para ir desarrollándonos en nuestro caminar cristiano. Y decíamos, ¿no?, estas dos puntas que pueden ser que sí o que no, que le haya pasado a Joás. Yo me tiro por ahí que Joiada era una persona que tenía mucha autoridad, mucho carácter y solucionaba las cosas y sabía lo que tenía que hacer. Pero también me tiro por el otro lado de que por ahí Joás se relajó un poco. También vemos que hay un antecedente en el padre de él, que fue una persona que se dejaba influenciar. Por ejemplo, Atalía dice ahí en el capítulo 22, que lo influenciaba el padre para hacer lo malo y Ocosías iba y lo hacía. Sí, amén, decía, iba y hacía lo malo. Y acá vemos también que quizás esto fue algo también hereditario en su persona.
Hoy sabemos que, bueno, las cosas han cambiado, estamos en el Nuevo Testamento, sabemos que las herencias y las maldiciones se rompen en el nombre de Jesús porque Jesús ya las clavó en la cruz del Calvario y toda maldición se rompe ahí en el nombre de Jesús cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando recibimos el sacrificio de Jesús, cuando somos lavados y comprados por la sangre de Cristo, y ahí se rompen todas esas maldiciones generacionales. Pero acá vemos que puede ser que también había ahí un poco de hereditario, ¿no?, en su personalidad. En fin, lo que pasó fue que este chico tan milagroso, que Dios había hecho algo tan hermoso, tan tremendo en su vida, de haberlo guardado desde su niñez, de haberlo escondido, de que él se crió en el templo de Dios, terminó desviándose de esta manera, influenciado por los reyes, volviendo al paganismo, matando a su propio primo, queriendo acallar la voz de Dios que lo amonestaba. Y yo te quiero decir en esta mañana que la voz de Dios nunca va a acallar cuando nosotros estemos haciendo algo mal. Qué buena noticia es saber que Dios nunca va a quedar callado cuando nosotros nos estamos equivocando. Él siempre nos va a hablar a nuestro corazón, nos va a hablar a través de un hermano, a través de su palabra, a través de una predicación, a través de nuestros mentores. Siempre nos va a hablar. Jesús nunca se va a quedar callado cuando nosotros nos estábamos equivocando, o cuando estamos cometiendo un error, o cuando estamos cometiendo un pecado. Ahí va a estar Dios siempre para llamarnos la atención y llamarnos al orden y hacernos volver de esas cosas. Por ahí acá surge también una pregunta: ¿cómo nosotros siempre por ahí, en este caso yo, siempre estoy mencionando, ¿no?, lo que fue la vieja estructura evangélica, ¿no?, que nos enseñaron tantas cosas mal, y uno se puede preguntar, ¿y cómo Dios no estaba ahí para hacernos ver las cosas? Y el Espíritu Santo no nos hizo, ¿cómo permitió que nos enseñen tan mal las cosas? Y yo creo que también fuimos un poco nosotros que nos dejamos enseñar mal, porque quizá eso era cómodo vivir de esa manera. El hombre, el ser humano, fíjate que se acostumbra enseguida y prefiere a veces las cosas seguras o las cosas que puede palpar, y eso es lo que a veces ofrece la estructura de la religión. En cambio, la vida que Dios nos ofrece es como ir surfeando sobre una ola que no sabemos bien lo que va a pasar, porque la vida es por fe, o sea, creyendo que cosas mejores van a venir, creyendo que Dios se va a ocupar de nuestras cosas, creyendo que cosas mejores van a ocurrir para nuestras vidas, pero hay muchas cosas que no se van a ver enseguida. Pero nosotros siempre por ahí tratamos de aferrarnos a esas estructuras. Por eso es más difícil vivir en la fe a veces, ¿no? Porque, o sea, con Jesús que nos enseña y nos ayuda y nos apoya, podemos lograr vivir esa vida de fe. Pero decía, ¿no?, que dónde reside ese problema, ¿no? ¿Qué pasó? El Espíritu Santo, sí, nos amonestaba. Dentro de nosotros seguramente que el Espíritu de Dios nos hablaba y nos decía que estábamos errando en tantas cosas para que nos volvamos a Él, pero quizás uno, como hizo Joás, prefirió acallar la voz de Dios y darle quizá lugar a las enseñanzas humanas, a las doctrinas humanas, a las estructuras humanas, a las tradiciones religiosas, porque hay muchas tradiciones que hemos aprendido, no porque lo dice en la Biblia, sino porque simplemente nos las enseñaron así y eran de esa manera, y uno las hacía y las hacía y las hacía. De eso te puedo hablar mucho te puedo hablar, porque me tocó vivir cada experiencia tremenda con eso. Pero bueno, acá vemos que Dios pone mentores. Y para finalizar, yo te quería compartir unos versículos que están en Efesios 4, en Efesios capítulo 4, y vamos a leer ahí en el versículo 11, versículo 11 hasta el 15, porque decíamos que Dios pone mentores sobre nuestras vidas para ayudarnos en este caminar cristianos, pero vos sabés que esos mentores no van a estar para siempre, así como Joiada no estuvo para siempre para ayudarlo al rey Joás y para salvarle las papas calientes al rey Joás, sino que él tenía que haber madurado, él tenía que haber crecido, tendría que haber formado un poco más su carácter y determinadose en la fe y en el culto a Dios.
Y mira, dice así Efesios 4, 11 al 15, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Fíjate qué buen deseo, amigo y amiga, que tiene Dios para nuestra vida. Qué buena es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Él quiere que crezcamos, Él quiere que aprendamos, Él quiere que maduremos como cristianos y en este caminar con Él estamos dentro de ese proceso, ¿no? Estamos madurando, estamos aprendiendo. El deseo de Dios es que lleguemos a la altura, a la estatura de Jesús y podamos madurar. ¿Para qué? Acá nos decía, para que justamente no nos pase esto como le pasó al rey Joás, llevado por diversos vientos de doctrinas como una ola del mar, una vez para acá, una vez para allá, sale una nueva moda de profetas, seguimos a los profetas, sale una nueva moda de la purpurina del oro. Me acuerdo que hubo un tiempo donde se decía que caía oro y que si no estaba esa purpurina, no estaba la presencia de Dios, corremos para esos lados, y así, de un lado para otro. Y creo que es un tiempo muy hermoso de parte de Dios y de crecimiento en la iglesia, donde Dios quiere ayudarnos a madurar. Por eso decía que Él estableció pastores, maestros, evangelistas, todo en función de que el Hijo de Dios pueda estar preparado para toda buena obra, preparado para enfrentar las dificultades de la vida, preparados para defender su fe, maduros en las decisiones que tenemos que tomar como cristianos para plantarnos en el nombre de Jesús y no dejarnos llevar más por las corrientes de este mundo que en este tiempo tan oscuro se han hecho tan fuertes, ¿no? Vemos que las corrientes de este mundo son fuertes, hoy arrastran, cuántas cosas hay, cómo tenemos que cuidar a nuestros hijos, guardar a nuestros niños de tantas doctrinas mentirosas que hoy hay con el feminismo, con la ideología de género, con cuántas cosas, ¿no?, que hoy corren en este mundo tan rápidamente, incluso tantas malas doctrinas que durante muchos años nos han enseñado mal y cuántas cosas, ¿no? Hoy Dios quiere que nosotros nos desarrollemos y que crezcamos, ¿no? Y todas estas historias obviamente que están en la Biblia para ayudarnos a nosotros a comprender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No que crezcamos y maduremos para que ya nadie nos diga nada, sino que uno de los síntomas del crecimiento y de la madurez en Cristo es que nosotros podamos saber respetar a las autoridades que tenemos sobre nuestras vidas. Qué bueno que es Dios. Y también en esta mañana, ¿sabés lo que quería decirte? Pensaba en esto, ¿no? Pensaba en Atalía, esta mujer totalmente endemoniada, abuela endemoniada, asesina. Pensaba en Joás, que se terminó corrompiendo, este niño milagroso. Y pensaba que estas cosas como seres humanos nos acontecen a nosotros. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? Que aunque vos seas una mujer quizá no tan mala como Atalía, pero quizás con cosas feas en tu corazón, o un hombre con cosas feas en tu corazón, o quizás un cristiano que un día conociste a Dios y te desviaste, yo quiero decirte en esta mañana que Jesús tiene el poder para restaurarte y para regenerarte. Qué buena noticia, qué bueno que es Dios, que nos dice siempre que Él es ese Padre que nos está esperando y que el milagro puede ocurrir. La otra vez, mira, te comento esto y ya oramos y terminamos. A mí me tocó pasar algo muy feo junto a mis hijos, una experiencia muy terrible, algo trágico, con una persona. Y esa persona es como que se entregó ya por completamente toda su vida a hacer lo malo, ¿no? A llenarse ya, pero completamente de las cosas de este mundo. Y una amiga la vez pasada, un matrimonio amigo, me pregunta por esta persona y me dice, bueno, vamos a estar orando por esta persona, me dice, ¿no? Y en un momento yo me reí, le digo la verdad, me reí, porque en un momento decir, no, viste, como
pensar que orar por esa persona ya era como algo perdido. Y no, nuestra mente humana a veces piensa de esa manera. Y yo quiero decirte que aunque vos estés corrompido, aunque vos estés perdido y vos pienses que ya no tenés sanidad para tu vida, que ya no hay forma de regenerarte, yo quiero decirte que Jesús tiene el poder para regenerarte, para tomarte de la mano, para que vos camines nuevamente con Él hacia la vida eterna, hacia el reino de Dios, hacia la salvación que Él nos ha ofrecido. Qué buena noticia en este día. Alentate, aprovechá el tiempo que Dios ha puesto mentores sobre tu vida, exprimilo, sacale el jugo, aprendé, crecé, que hoy Dios quiere usarte, hoy Dios quiere sanarte. Es un tiempo donde Dios quiere hacer cosas nuevas en tu vida. Vamos a hacer una pequeña oración y ya estamos terminando, y que todo lo que hemos compartido, esta historia del rey Joás, este niño milagroso, te haya servido para comprender una verdad de Dios y nos ayude un poco más en este caminar cristiano. Oramos. Padre del cielo, te agradecemos mucho por la misericordia que tienes para con nosotros, te agradecemos por esta tu palabra. Ayúdanos a aprovechar todo este tiempo, Padre, que hay mentores, pastores, ministros sobre nuestras vidas que nos ayudan, Padre, que podamos desarrollar ese carácter cristiano, que podamos madurar para no ser ya niños fluctuantes, como lo decía tu palabra, llevados de un lugar a otro por diversas doctrinas y por hombres malos que emplean las artimañas del error para desviarnos de tu camino. Danos ese poder, Espíritu Santo de Dios, en esta mañana para que podamos crecer, para que este día sea bendecido para nosotros, que bendigas a las familias, que bendigas a los amigos, a las amigas que se han conectado, que bendigas a aquellos que no te conocen, Padre, que hoy quizá de casualidad han escuchado esta transmisión. Te pido que los bendigas y que puedan conocer el amor que hay en ti, Señor Jesús, para que puedan acercarse, Señor, a tu camino. Te damos gracias, Señor, por estas palabras, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este mensaje, te damos gracias por este amor y declaramos tu bendición para este día en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor Jesús, y te saludo, querido amigo, querida amiga, querida familia de Dios, MBI Numancia, que Dios te bendiga, y te saludo y te bendigo en el nombre de Jesús. Que tengas un hermoso día.